Bueno, señoras y señores, buenos días. Retomando con el aporte de una u otra manera en esta época de pandemia para los estudiantes. Hoy he preparado un tema del área de comunicación, cuyo propósito es aplicar la técnica de sumillado a leer cualquier texto. Como competencia se comunica oralmente en lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos, escribe diversos tipos de textos y las capacidades que debe asumir el estudiante, infiere e interpreta lo que la parte del texto, infiere e interpreta la información del texto, organiza y desarrolla ideas de forma coherente y cohesionada. Los desempeños también: tema e idea principal, que van a determinar, deduce el tema, la idea principal, la idea secundaria y organiza lógicamente las ideas del texto en torno al sumillado, considerando el tema principal. Partiremos bajo la definición que es el sumillado. El sumillado consiste en la elaboración de frases que sintetizan las partes de un escrito, generalmente en párrafos. Se realiza mediante la anotación de una frase nominal por cada párrafo al lado derecho del escrito. Las sumillas, como se les llama a estas anotaciones, te permiten poder repasar el contenido relevante o más importante del texto. Todo el texto, al leer todo el texto, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Vamos a identificar el tema, ¿no? Luego vamos a identificar la idea principal. Clave entonces, identificar el tema. Para identificar el tema lo hacemos bajo la siguiente interrogante: ¿de qué se habla en todo el texto? ¿O de qué trata el texto? ¿O de qué trata el autor? Estas interrogantes son claves para determinar el tema. La respuesta es el tema. Si preguntamos ¿de qué habla el texto?, después de haber leído, podría decir: habla de los vegetales. ¿De qué trata? Habla de la contaminación. ¿De qué trata? Habla del problema del agua. ¿De qué trata? Temas diversos, ¿no es cierto? Entonces, clave para determinar el tema es respondiendo a estas preguntas. Recuerda que el tema se expresa en una frase nominal, sin verbo. Ejemplo: las técnicas de estudio, el sistema planetario solar, las categorías gramaticales, el gato con botas, el caballero caramelo. Una frase que no tenga verbo, ¿no? Pero puede ser también una palabra, ¿no es cierto? ¿De qué trata? De la minería. ¿De qué trata? De las especies animales, entre otros, ¿no? Para identificar la idea principal, IP, del texto, se hace la pregunta: ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice del tema? Si hablábamos aquí el tema, las técnicas de estudio, el sistema planetario solar, las categorías gramaticales, entonces la idea principal del texto se hace la pregunta: ¿qué se dice del tema? Entonces, ¿qué diríamos de las técnicas de estudio? ¿Qué diríamos del sistema planetario? ¿Qué diríamos de las categorías gramaticales? Entre otros. Recuerda que la idea principal es una oración con pensamiento completo, de la cual se derivan las demás oraciones. Esta idea principal puede estar al inicio, al centro o al final del párrafo. Es fácil determinar entonces: la idea principal constituye una oración que puede estar al inicio, al centro o al final de un párrafo, que ya lo hemos abordado también en temas anteriores. Ejemplo: muchas veces lo más práctico y fácil no es lo mejor. Uno de los alimentos que más consumen las personas que se cuidan es el jamón de pavo, pensando
que están haciendo una gracia, además de ser una opción rápida y sencilla. Lo cierto es que el jamón es un alimento súper procesado con una concentración de sodio altísima y exagerada. Aquí en este ejemplo, recuerden que también para utilizar el sumillado hay que aliarnos de la técnica de subrayado que ya lo hemos abordado. Recuerden que aquí estamos hablando de que trata del jamón. Aquí tendríamos que el jamón es la idea principal, perdón, el tema. Y cuando hablamos ya de toda una idea principal, es todo lo subrayado. En este caso está al final, esta oración está al final de la oración. Perdón, al final del párrafo, ¿no? Entonces, ¿el sumillado en qué consiste? Al costado derecho del párrafo vamos a tener esa idea de manera que se diga lo mismo, que se llama parafraseo, que viene a ser el sumillado. En otras palabras, hay que decir lo mismo que dice aquí en esta parte subrayada, de otra manera, con otros términos, sin salirnos de la idea. La verdad sobre el jamón procesado. Estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Y eso se llama parafraseo, que viene a ser en realidad lo que es el sumillado. Recuerden que es al costado derecho del párrafo, hay que determinar esta parte que se llama sumillado. Decir con tus propias palabras, sin salir de la idea principal, digamos, la nueva idea, pero con la idea principal, o con decir lo mismo con nuestras palabras. Aquí no dice la verdad sobre el jamón procesado, no dice, sino estamos ya cambiándolo en todo caso con nuestros términos, y a eso se denomina sumillado. Tenemos otro ejemplo. No se imaginan la cantidad de mujeres que meriendan jamón de pavo y al mismo tiempo buscan disminuir celulitis y medidas. Pues le cuento que nada acentúa más la celulitis que la retención de líquidos, y esto es precisamente lo que este tipo de productos hace. El jamón de pavo, las salchipapas de pavo y cualquier tipo de embutido o fiambre son tan procesados y altos en sodio que te hacen retener muchísimo líquido. Igual aquí, la idea principal, todo esto, el tema, el jamón de pavo. Decimos lo mismo, pero con otras palabras, y eso es el sumillado. La verdad sobre el jamón como alimento procesado. Esta que está en un recuadro rectangular viene a ser el sumillado. Recuerden, para arribar aquí tenemos que emplear la técnica de subrayado y determinar el tema, determinar la idea principal. Sobre eso hacemos el sumillado. Y aquí estamos ya dejando una actividad. Hay que leer, determinar el tema, la idea principal, y sobre eso, con otras palabras, con el mismo sentido, la vamos a ubicar aquí en la parte derecha, la respuesta que viene a ser el sumillado. Por si sea necesario, aquí dejamos algunas actividades